Buenas tardes a todos, bienvenidos al- a la cita hoy día para hablar sobre degeneración macular. Eh, Estamos hoy en el consultorio en vivo de la clínica Ricardo Palma y vamos a tocar el tema de degeneración macular relacionada a la edad. Es un tema muy importante porque es una enfermedad bastante frecuente que la vemos todos los días en la consulta y es muy importante que todo paciente esté bien informado y sepa cómo poder detectarlo. Vamos a comenzar. Lo más importante de esta enfermedad es que es la principal causa de ceguera irreversible en todo el mundo, ya que va a afectar mucho a la visión central. Por ende, es una de las enfermedades que genera molestias en la calidad de vida, genera una alteración en la calidad de vida de la mayoría de las personas. Básicamente, los pacientes que pueden presentar esta enfermedad en los estadios más tempranos no van a tener grandes molestias y no la van a poder detectar si no es en una consulta oftalmológica. Las principales causas cuando esta enfermedad sigue avanzando es que tenemos una baja visual, no logramos poder detectar detalles, las letras más pequeñas de las cosas. También otra de las molestias que vamos a presentar es que vamos a tener manchas o sombras centrales, lugares en la zona de visión central que nos van a dificultar la lectura o ver la cara de las personas. Y otra forma de esta enfermedad también se va a manifestar generando que las líneas se llaman metamorfopsias, que son que las líneas que usualmente están rectas las vamos a ver distorsionadas o como chuecas. ¿Por qué afecta la calidad de vida? Ya que es una enfermedad que va a afectar la zona central de nuestro campo de visión, lo que con lo que vamos a tener dificultades, por ejemplo, con la movilidad, para manejar, para poder reconocer la cara de las personas, es justo la zona central con la que estamos enfocando. Por ejemplo, la lectura y el uso de la computadora. Esto es muy importante porque al ser esta una patología que gracias a Dios no nos va a llevar a la ceguera absoluta, porque vamos a tener la visión periférica estable, normal, la parte central de nuestro campo de visión es muy importante y genera mucho estrés para el paciente tener esa dificultad. Es por eso que es uno de los grandes factores de riesgo para que un paciente pueda llegar a una depresión, y es por eso que hasta el 15 al 45% de los pacientes pueden llegar a tener algún grado de depresión al presentar esta enfermedad. Esta se va a dividir en dos formas, una forma seca y una forma húmeda. ¿En qué se diferencian? La forma seca es una forma de presentación en la cual ese daño o esa alteración en la visión central se va a presentar de una forma lenta, progresiva, y la forma húmeda se puede presentar desde el inicio o en el curso de una enfermedad seca, en la cual va a haber un deterioro brusco de la visión central. Esta se va a presentar porque el paciente, la zona de la retina es la parte interna del ojo, es donde se proyectan las imágenes, y justo la zona central de toda la retina es la mácula. Entonces, justo por debajo de este tejido van a crecer unos vasos sanguíneos anormales y van a generar sangrados o acumulación de líquido dentro o debajo de esta mácula. Por eso es que bruscamente este paciente ve distorsionado y le baja la visión central. Normalmente esta segunda forma húmeda, que es más abrupta, más súbita y que deteriora mucho más la visión, se va a presentar afortunadamente en una menor cantidad de pacientes, solamente el 10% de todas las personas que van a tener degeneración macular. Y cada una de estas va a tener un curso diferente y va a tener un tratamiento que vamos a hablar posteriormente diferente. Podemos ver en estas imágenes, en el ejemplo de arriba, estadios distintos de la degeneración macular seca, mientras que en la imagen de abajo del tipo húmeda. El ojo de arriba es la retina, se ve justamente la zona central, y vemos que hay un acúmulo de estas manchas amarillentas que se llaman drusas, que van a ir aumentando en tamaño y en cantidad con el tiempo. Estas van a estar generando una distorsión en las capas externas de la mácula,
generando zonas de atrofia o un desgaste de esta y así presentando los síntomas que este paciente presenta. Cuando esta enfermedad sigue avanzando y empieza a generar mayor deterioro en toda la zona central, el estadio final se le llama atrofia geográfica y es cuando el paciente tiene una mancha central en la cual no puede percibir nada. Tiene una visión periférica excelente, pero la parte central tiene una mancha. Y en las imágenes de abajo podemos ver cómo la enfermedad progresa de una forma húmeda, en la cual podemos ver que en la imagen del centro inferior vemos un sangrado alrededor de la mácula, y es porque estos vasos sanguíneos han crecido por debajo, han elevado la mácula y han generado este sangrado que se presenta en muchos de los casos. Y esto necesita un tratamiento específico que vamos a hablar a continuación, y esto normalmente se puede acompañar de una forma seca de fondo que puede seguir progresando. Cuando la degeneración húmeda no se trata y sigue su curso natural, llega a una cicatriz, que se llama una cicatriz disiforme, que se puede ver en la imagen inferior derecha. Se ve esa mancha amarillenta sobreelevada, que lamentablemente ya no tiene forma de tratamiento y va a quedar siempre esa mancha negra central en el paciente, ¿no? Les comentaba que es muy importante este tema, ya que es una enfermedad que es bastante prevalente. Normalmente el promedio va a ser que en un 6.5% de las personas pueden desarrollar esta enfermedad. Se asocia mucho con la edad, por lo cual mientras mayor es el paciente, mayor riesgo de tenerla. Normalmente entre los 65 y 75 años vamos a encontrar en un 10% de los pacientes. La prevalencia es variable de acuerdo a la bibliografía, pero más o menos es alrededor de un 10%. Y en pacientes mayores de 80 años la vamos a presentar hasta en un casi 30%. Las formas terminales que están en las imágenes en la parte derecha se van a presentar obviamente en un menor porcentaje en pacientes mayores de 50 años hasta en un 1.7%, y en pacientes mayores de 85 años la podemos encontrar hasta en un 18%. ¿Quiénes van a presentar esta enfermedad? ¿O hay algún factor modificable que pueda generar que yo presente o no presente esta enfermedad? En primer lugar, de los factores no modificables es la edad. Ese es un factor de riesgo que mientras mayor sea el paciente, mayor chance va a tener de presentarla. Y el otro factor que está a la mano derecha es el factor genético. Hay un factor hereditario se han detectado 3 genes muy relacionados a esta enfermedad, en la cual si nosotros tenemos antecedentes familiares es muy importante conocerlos, porque sabemos que por este factor genético vamos a tener mayor chance de presentarlo. Y el único factor modificable al tener ya esta enfermedad es el tabaquismo. Las personas que han fumado últimamente o que fuman activamente tienen una chance mucho mayor de desarrollar enfermedades avanzadas, hasta 6 veces más que una persona que no fuma. Y en pacientes exfumadores, la chance sigue siendo igual alta. El riesgo de presentar esta enfermedad sigue siendo 3 veces más que una persona no fumadora. Y en los estudios que han evaluado esta enfermedad con mayor seguimiento, hasta 20 años, han visto que este factor de riesgo del tabaquismo, ese factor de riesgo se pierde o deja de ser importante cuando el paciente deja de fumar por lo menos 20 años. Recién ahí uno puede ser que ya está liberado de este factor de riesgo y voy a estar igual que una persona no fumadora. En cuanto a los factores protectores, en primer lugar es el ejercicio. El ejercicio ha demostrado en estudios recientes que puede disminuir el riesgo de presentar esta enfermedad hasta en un 70%. ¿Qué ejercicios o qué tipo de ejercicios? Básicamente, lo que ellos encontraron que son ejercicios de por lo menos 150 minutos semanales, ejercicios tipo aeróbicos, puede ser desde caminar, nadar, salir a trotar, hacer baile, etc., van a ayudar a prevenir esta enfermedad. Y por otro lado es la alimentación. Una pregunta muy frecuente es, ¿qué puedo tomar para prevenirlo? Y no hay un suplemento que prevenga esta enfermedad, que haya podido demostrar que previene esta enfermedad. Más lo que sí puede generar que disminuya el riesgo de presentarla es una alimentación rica en omega 3,
como son las frutas cítricas, los pescados de aguas frías, como el salmón o el atún, la col, la espinaca, el brócoli, el maíz, etc. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué puedo hacer cuando ya tengo esta enfermedad? Si es una degeneración seca, el tratamiento cuando estamos en un estadio intermedio es únicamente con vitaminas. Es lo único que ha demostrado en un estudio muy grande multicéntrico que disminuye el riesgo de progresión y nos disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad húmeda. Estas vitaminas y minerales hay muchos laboratorios que las tienen. Son complejos que contienen altas dosis de vitamina C, vitamina E, cobre, zinc, luteína y zeaxantina en diferentes dosis. Y si es que un paciente ya presenta una enfermedad húmeda, el tratamiento ya no es únicamente con vitaminas y minerales, sino es que el paciente tiene que recibir unas inyecciones intravítreas, que son unos medicamentos que se colocan dentro del ojo para poder retraer esos vasos anormales que han crecido y poder secar la mácula de estos quistes que se forman tanto dentro de la retina y el líquido que se puede formar por debajo de esta. Ayuda también a reabsorber el sangrado que se pueda formar en algunos casos. Y estas son inyecciones que deben recibirse de manera mensual, la mayoría de pacientes durante muchos meses o años. Ahora, con esta enfermedad, si yo tengo la presentación seca, ¿cómo sé que no estoy desarrollando una degeneración húmeda o cada cuánto tiempo tengo que ir al oftalmólogo a revisarme? En general, nosotros siempre debemos controlar a todas las personas mayores de 40 años por lo menos una vez al año para poder detectar este tipo de enfermedades, entre otras como el glaucoma, catarata, etc. Una forma muy importante de poder detectar si estoy pasando de una enfermedad seca a una degeneración húmeda es con una rejilla de Amsler, que es básicamente una hoja cuadriculada en la cual vamos a dibujarle un punto en el centro, la pegamos en el espejo del baño y vamos a poder detectar todos los días tapándonos un ojo y después el otro si es que estas líneas que yo veo se empiezan a distorsionar o no. Si yo tengo una degeneración seca, es importante tener esta cartilla de Amsler siempre y poder evaluar diariamente o semanalmente cómo va evolucionando esto y si no veo ningún cambio de un día al otro, no hay ningún problema. Y obviamente si yo empiezo a ver las líneas distorsionadas, ir inmediatamente al oftalmólogo para que te evalúe, te haga probablemente una tomografía en la mácula para ver cómo se encuentra en ese momento. Y también una degeneración húmeda que ya recibió tratamiento y se mantiene estable, una forma de ver si se está reactivando nuevamente es con lo mismo, evaluando esta rejilla de Amsler que probablemente en ese momento ya no la voy a ver totalmente normal, pero voy a tener un basal para poder hacer seguimiento diariamente y ver cuándo empieza a distorsionarse nuevamente. Sé que puede estar formándose nuevamente esta membrana activa, generando líquido y así saber que necesito otra inyección probablemente, como el oftalmólogo lo evalúe, ¿no? Algunos tips importantes que quería resaltar es, en primer lugar, al saber que es una enfermedad con carácter hereditario, siempre estar informados, saber preguntar a todos nuestros familiares sobre esta enfermedad, si lo tenemos, comunicarlo para que ellos sepan y con mayor razón generar evaluaciones anuales para ver que no le esté presentando desde los estadios más iniciales. ¿No? Como les comentaba, el segundo tip es hacer controles oftalmológicos anuales. Es muy importante porque no solamente es esta enfermedad, sino hay muchas enfermedades que pueden tener un carácter irreversible, que cuando se detectan a tiempo el paciente puede tener muchos años de muy buena visión o poder preservar una buena visión para siempre. Muy diferente cuando el paciente llega después de muchos años con una enfermedad más avanzada y lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer o el tratamiento va a ser con una ganancia visual muy parcial. El tercer tip que les quería comentar es que es una enfermedad que con el tratamiento adecuado podemos controlarla o enlentecer la enfermedad. Como saben, es muy importante tener una dieta rica en frutas, verduras, con todos los colores de las verduras. Principalmente las verduras con colores verdes son las que tienen más cantidad de luteína. Alimentos que tengan cantidades de omega 3 son los que más van a ayudar a que disminuya el riesgo de presentar este tipo de enfermedades, entre otras.
Y hacer deporte, como les comentaba, también es el otro factor modificable que nos va a ayudar mucho a prevenir esta enfermedad. Y finalmente, el cuarto tip es tener estos hábitos alimenticios. Me había salteado, ese es el que les comentaba. Y cuando ya tenemos esta enfermedad es muy importante saber que podemos ayudar a enlentecerla mediante vitaminas, suplementos, dejar el cigarro que va a generar un cambio drástico en el pronóstico de esta enfermedad. Eh, Estoy seguro que van a haber muchas preguntas. Vamos a ver algunas de ellas. Acá hay una pregunta de Julio Bustamante. ¿Cómo puedo evitar esta enfermedad? Como les comentaba, esta es una enfermedad con factores hereditarios, genéticos, ambientales, con factores modificables como el tabaquismo y relacionados a la edad que obviamente no lo podemos modificar. Entonces, todos los pacientes a partir de los 40, 50 años, que es donde más empieza el riesgo, hacernos en primer lugar los controles una vez al año para detectar esta enfermedad en estadios más tempranos y si es así, poder tomar los suplementos necesarios para poder ayudar a que disminuir el riesgo de progresión y llegar a enfermedades avanzadas. Hacer deporte, como les comentaba, 150 minutos semanales, ejercicios principalmente aeróbicos y tener una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y alimentos que tengan cantidades de omega 3. Acá tenemos otra pregunta de Robert Chávez. ¿Esa enfermedad se puede heredar? Sí, efectivamente. Es una enfermedad que al tener eh, genes ya aislados que han demostrado estar relacionados directamente a esta enfermedad, va a tener un carácter hereditario importante, por lo cual si tenemos ese antecedente familiar, con mayor razón hacernos chequeos a tiempo anuales para poder detectarla prontamente. Acá hay otra pregunta de Ricardo Villacorta. ¿Cómo sé que estoy empezando a sufrir de esta enfermedad? En los estadios más iniciales, el paciente no va a sentir absolutamente nada y muchas veces es un hallazgo a la hora de una consulta oftalmológica regular. Entonces, por eso mismo es importante tener controles regulares anuales para ver cómo se encuentran nuestros ojos, cómo está el fondo de ojo, cómo está la retina. Es importante siempre que que el doctor les haga un fondo de ojo para detectar esta enfermedad en los estadios más iniciales. Esto cuando avanza ya empieza a generar un deterioro en la visión central, vemos borroso, vemos manchas, vemos distorsionado, pero muchas veces eso ya es bastante tarde, ¿no? Entonces lo ideal es poder detectarlo en las formas más tempranas. Acá hay otra pregunta de Carlos Figueroa. ¿Hay casos detectados en niños? La degeneración macular relacionada a la edad, no. Esta es una enfermedad que afecta directamente a la gente adulta mayor o a pacientes mayores de 45, 50, 55 años. Pero hay formas similares de esta enfermedad que se presentan en niños, que son distrofias o degeneraciones maculares. Y unas de ellas sí son justamente, pueden ser congénitas con las que nacen o que se desarrollan en etapas muy tempranas de la vida. No son directamente de esta enfermedad, pero son muy similares y tienen cursos muy parecidos a esta enfermedad. Acá hay otra pregunta de de Juan Reyes. ¿Esta enfermedad se cura con medicamentos? Eh, no, no se cura con medicamentos. Esta es una enfermedad que no se cura, lamentablemente. No existe un tratamiento médico, quirúrgico para poder curarnos de esta enfermedad y estar como 20 años antes. Y lo que hacen estos multivitamínicos es poder enlentecer el avance de esta enfermedad y disminuir el riesgo de que se vuelva una forma húmeda que es mucho más deteriorante y con un deterioro mucho más rápido en la visión central. Eh,
tratamientos quirúrgicos no existen directamente, pero en casos muy particulares se pueden hacer algún tipo de cirugías cuando esta degeneración húmeda se acompaña con mucha sangre por debajo de la retina. Hay algunas cirugías que podemos hacer para poder absorber de manera más rápida esta sangre o desplazarla fuera de la mácula para liberar más el campo de visión. Pero en general esta enfermedad no se maneja quirúrgicamente ni con medicamentos. Solamente ayuda a enlentecer la enfermedad, y la forma húmeda que sí se maneja con inyecciones intravítreas es para disminuir, digamos, esa mancha que yo tengo en el centro y hacerla lo más pequeña posible, mejorar un poco la calidad de visión, mejorar algunas líneas de visión, pero no voy a curarme totalmente de esta enfermedad, ¿no? Siempre va a haber una parte deteriorada en el centro que va a estar molestando, ¿no? Acá hay otra pregunta de Humberto Penovas. ¿Qué sucede si se tienen las dos enfermedades? Bueno, las dos formas de enfermedades, mejor dicho, básicamente eso es lo típico, eso es lo que normalmente ocurre. Eh, la mayoría de veces la forma húmeda se presenta sobre una forma seca de esta enfermedad. Por eso es que estos pacientes deben seguir manteniendo los multivitamínicos para poder enlentecer la forma seca de esta enfermedad. Muchas veces la forma húmeda se presenta de una forma algo leve y las inyecciones hacen que pueda mejorar mucho la visión. Pero con el tiempo, a pesar de que esa forma húmeda se ha logrado controlar, la forma seca puede seguir progresando. Es por eso que el paciente debe continuar siempre con los multivitamínicos para poder enlentecer la forma seca de fondo. Y por otro lado también se puede presentar solo la forma húmeda. eh, un paciente que tiene el ojo contralateral totalmente sano eh, puede presentar en uno de los dos ojos una membrana neovascular, que es la forma húmeda, y se maneja con inyecciones, y depende del trastorno de fondo que haya generado esta forma húmeda, va a ser el número de inyecciones necesarias para poder controlarlo, y de acuerdo a ese trasfondo que ha generado esta forma húmeda, vamos a saber el pronóstico que va a tener el paciente. Hay formas en las cuales el paciente termina con una visión bastante buena, y otras formas en las cuales lamentablemente el deterioro igual es eh, bastante agresivo, y va a quedar una secuela mayor, ¿no? Va a depender del el trasfondo que haya generado esta enfermedad. Acá hay otra pregunta de Patricia Zamora. ¿Cómo se trata un sangrado en la mácula? Básicamente, cuando vemos un sangrado en la mácula, la mayoría de veces es por esta enfermedad, por esta forma húmeda de esta enfermedad. Y si es un sangrado pequeño, es únicamente con las inyecciones intravítreas, que son las inyecciones que van en el ojo, para retraer esos vasos sanguíneos anormales que han crecido, y con eso absorber la sangre y todo el líquido que está exudando, que se generan estos vasos sanguíneos anormales. Cuando el sangrado ya es mayor, es mucho más extenso, podemos manejarlo con unas inyecciones de otros medicamentos o con una cirugía para ayudar a reabsorber o desplazar esta sangre. Acá tenemos otra pregunta de Helen López. Si un adulto mayor tiene, doctor, buenas noches, si un adulto mayor tiene degeneración de mácula seca, ¿es bueno tomar luteína sola para evitar la degeneración? Así es, la luteína es el componente principal, el cual se ve deteriorado, se ve desgastado en esta enfermedad, y hay multivitamínicos que se van a acompañar con otros minerales como el zinc, cobre, vitamina C, vitamina E, etcétera. Pero el componente principal de estos multivitamínicos es la luteína. Algo que es muy frecuente, una pregunta muy frecuente, es ¿cuánto debo tomar? Eh, Según los estudios, la dosis mínima diaria de luteína es de 10 miligramos. Hay presentaciones de 5 miligramos, por lo cual sabemos que tenemos que tomar 2 tabletas diarias, pero si son de 10 miligramos, de 15, de 30, 40 miligramos, se toma solo una pastilla diaria. Acá hay otra pregunta. eh, ¿A partir de qué edad se puede tener degeneración macular? La edad de presentación es variable. Sabemos que mientras mayor es uno, mayor el riesgo de tenerla, pero usualmente
lo más típico es presentarla alrededor de los 55 años en promedio en adelante. Hay casos que la vamos a encontrar en pacientes un poco más jóvenes y con mayor frecuencia los vamos a encontrar con pacientes mayores. Acá hay otra pregunta de Hilda Alba. Buenas noches, sufro mucho de ardor en el ojo. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente el ardor puede deberse a muchas causas, no a degeneración macular. La degeneración macular es una enfermedad que afecta la parte interna del ojo, no tiene que ver con el tema de ardor o superficie del ojo. El ardor, lo más típico es por una sequedad en el ojo, puede ser una blefaritis, que es algo muy frecuente acá en Perú, que son inflamaciones en los párpados. Y para poder detectarlo, para poder manejarlo, hay que tener una consulta oftalmológica para ver cuál es la causa y poder tratarla directamente, en vez de solamente usar alguna gota lubricante que podemos conseguir en la farmacia. Eso nos puede aliviar el síntoma, pero para poder buscar cuál es la causa de la enfermedad, obviamente hay que tener una consulta oftalmológica. Acá hay otra pregunta de Carmen Wong. ¿La diabetes produce problemas en la mácula? Eso es una muy buena pregunta porque seguramente muchos pacientes diabéticos también han escuchado de esta enfermedad, y es porque la diabetes produce una variedad de enfermedades en el ojo. Aumenta el riesgo, por ejemplo, de presentar catarata, aumenta el riesgo de presentar glaucoma, aumenta el riesgo de presentar ojo seco, pero hay dos formas de presentación que afecta que la diabetes genera directamente en el ojo, que una es la retinopatía diabética en sí, que es que la retina empieza a perder irrigación sanguínea y empiezan a tener sangrados dentro del ojo, membranas que crecen, eh, y esto puede generar desprendimientos de retina. Y la forma que afecta a la mácula se llama edema macular diabético, que es que por la diabetes los vasos que ya tenemos en la retina empiezan a debilitar las paredes, empiezan a debilitar las paredes y empiezan a exudar líquido y se acumula este líquido dentro de la mácula y genera una sintomatología similar a la de un paciente con degeneración macular. El paciente empieza a ver borroso, empieza a bajarle la visión y empieza a ver distorsionado. Entonces, efectivamente, la diabetes no produce degeneración macular en sí, pero sí afecta la mácula de otra forma y necesita tratamientos diferentes o incluso algunos similares a la degeneración macular. Tenemos otra pregunta de Virginia Echave. Entendía que si es mácula seca ya no hay nada que hacer, pero si es húmeda sí hay posibilidad de recuperar la visión. No sé si toda. Buena pregunta o buen comentario. En realidad la degeneración seca, lo que avanza, la progresión que adopta la enfermedad en el tiempo no se puede recuperar, es verdad. Podemos con estos suplementos, podemos enlentecer la progresión y disminuir el riesgo de la forma húmeda. Y la forma húmeda sí se trata con estas inyecciones y la mayoría de veces el paciente recupera visión. No en su totalidad, pero sí mejora la visión con estas inyecciones. Y lo principal y que me gusta decir al paciente es que esa mancha que uno tiene por esa degeneración húmeda, esa mancha que yo puedo tener en la visión central, con esas inyecciones por lo general al secar la retina, voy a hacer que esta mancha se haga lo más pequeña posible y así me va a permitir poder tener una mejor calidad de visión y por ende una mejor calidad de vida. Hay pacientes que van a poder incluso poder leer nuevamente que antes no podían, y poder hacer la mayoría de cosas que si es que tengo una enfermedad activa no tratada no la voy a poder hacer, ¿no? Acá hay otra pregunta de Flor Mercedes. ¿Cómo saber si la detección es seca o húmeda? La única forma es tener una consulta oftalmológica. Hay que hacer un fondo de ojo y posiblemente algunos estudios, alguna tomografía de la mácula, que es el estudio que más solicitamos para detectar o para poder clasificar esa enfermedad, ver en qué forma está. Eh, Va a depender de las características que encontremos en el fondo de ojo. Si es que vemos la retina edematosa, quiere decir un poco elevada, si vemos sangrados, probablemente va a ser una degeneración húmeda, que lo vamos a confirmar con una tomografía. Y las formas secas van a acompañarse con la retina, digamos, con la mácula normal, pero van a haber ya estas drusas, que son estos depósitos que se van que se van a presentar o eh, van a reposar debajo de la retina y se ven unos puntos amarillentos que se traducen en una degeneración seca.
En la tomografía vamos a ver quistes dentro o debajo de la mácula que se va a traducir como una degeneración húmeda y solamente el deterioro de las capas externas de la retina y esas drusas que se va a traducir en una degeneración seca. Acá hay otra pregunta de Carmen de las Casas. ¿Qué es una membrana epimacular y cómo se soluciona? Muy bien, eso también tiene relación con la mácula, pero no es una degeneración macular tampoco. Esa es otra enfermedad que va a afectar la mácula. Se podría decir que casi el 50% o el 60% se va a presentar sin ninguna causa secundaria. Le puede presentar a cualquier persona. Y es cuando una pequeña capa fibrosa reposa sobre la mácula y empieza a jalar empieza a jalar la mácula y empieza a generar una distorsión en la visión. Y vamos a ver también un poco borroso, vamos a ver distorsionado. Y es porque la membrana está traccionando centrípetamente hacia el centro todo el tejido de la mácula y se vuelve más grueso, se pierde la anatomía normal de la mácula. Y esto depende del estadio, sí se maneja de manera quirúrgica, sí hay que, mediante una cirugía, entrar y quitar esa membrana, pelar la membrana, para darle chance a que a que la mácula se relaje y pueda mejorar la calidad de visión. Eh, Como les comentaba, la mayoría de veces las causas son idiopáticas, quiere decir que no hay una causa específica secundaria, pero en un porcentaje menor sí va a presentarse por antecedentes de alguna cirugía en el ojo, por antecedentes de alguna inflamación dentro del ojo, por antecedentes de algún trauma en el ojo, etc. Acá hay otra pregunta, Esther Pantoja. ¿Hasta cuándo se pierde la visión en la degeneración seca? El estadio final de una degeneración seca se le llama una atrofia geográfica. Es cuando ya ha habido un desgaste de todas las capas externas de la mácula y finalmente va a quedar una mancha en el centro de mi visión central. Yo voy a poder tener una visión periférica normal si es que no tengo ninguna otra enfermedad que me la pueda afectar, pero la zona central voy a tener una mancha que me va a dificultar la lectura, me va a dificultar ver la cara de las personas, por ejemplo, ¿no? Es muy importante en estos estadios finales. Muchas veces el paciente cree que ya no se puede hacer absolutamente nada, pero no. En estos casos es muy importante referir al paciente al departamento de baja visión, que es una especialidad, una subespecialidad de la oftalmología, que se encargan de poder, mediante ayudas ópticas, lupas, filtros, etcétera, ejercicios, poder utilizar la visión periférica y algunos pacientes incluso logran poder, mediante esos ejercicios o estas lupas, pueden lograr leer nuevamente. Entonces es muy importante siempre tener esa opción a la mano, ¿no? Y referir al paciente al departamento de baja visión cuando ya es una enfermedad más avanzada. Acá hay otra pregunta. Doctor, mi mamá tiene la húmeda, ella no fuma, siempre hace ejercicios, tiene una alimentación sana, todos los años control, porque ella tiene la húmeda, a todos los años control porque ella tiene húmeda. Como le digo, la degeneración húmeda hay que ver en qué estadio está. Cuando la degeneración húmeda ya es un estadio final, terminal, en el cual ya hay una cicatriz, efectivamente ya no hay nada que podamos hacer más que controlarla para ver que no digamos, en el borde de la cicatriz puede seguir progresando esta enfermedad y esa mancha que tiene un tamaño X puede ir aumentando. Entonces, si yo veo que la enfermedad empieza a activarse en uno de los bordes de esa cicatriz, lo cual únicamente se puede ver con la tomografía y haciendo un fondo de ojo, puedo seguir tratando esa enfermedad para que la mancha no siga extendiéndose y quede lo más pequeña posible. Y eso es básicamente el manejo en estos estadios más avanzados. Pero si es una enfermedad húmeda, temprana, y los marcadores que tenemos en la tomografía nos indican que esa visión podría mejorar todavía, evidentemente puede tratarse todavía con inyecciones. Como también hay casos en los cuales esos marcadores en la tomografía nos dicen que el pronóstico con las inyecciones va a ser pobre, entonces se le explica el pronóstico al paciente, el cual va a decidir si es que desea intentar con el tratamiento o decide mantenerlo solo en vigilancia. Tenemos otra pregunta.
Si un paciente ha sido diagnosticado con daño macular, recibió tratamiento con inyecciones, ¿qué cuidados debe tener? Va a depender en qué momento o en qué estadio de la enfermedad esté. Si todavía vemos una enfermedad activa que empieza, cuando nosotros la tratamos con estas inyecciones, la mayoría de veces recidiva, quiere decir que vuelve a llenarse de líquido, vuelven a crecer esas membranas, por ende el paciente debe seguir recibiendo estas inyecciones las veces que sea necesario para poder mantener la mejor calidad de visión posible. Si vemos que ya es un estadio más tardío, lamentablemente no es únicamente vigilancia y ir evaluando individualmente si va a ser el tiempo de seguimiento, el tiempo de control y si es que va a requerir o no otra inyección, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Un paciente con artritis reumatoide son más propensos a adquirir, para adquirir esta enfermedad? No necesariamente. La artritis reumatoide en sí no es un factor de riesgo importante para generar degeneración macular, pero uno de los medicamentos que se usa para la artritis reumatoide, que es la hidroxicloroquina o la cloroquina, que se usaba anteriormente, son medicamentos que también van a generar una enfermedad muy parecida a la degeneración macular. Entonces, todo paciente con artritis reumatoide, en general, suelen ser pacientes que tienen ojos secos, moderados o severos, tienen que tener igualmente controles, en el peor de los casos, cada año, usualmente son controles más seguidos, y más aún si toman estos medicamentos que les comentaba, porque sí hay que detectar y hacer controles rutinarios con campos visuales y tomografías, entre otros estudios, para ver si está generando daño en la mácula a consecuencia de este medicamento. Si es que el paciente lo empieza a presentar, nosotros nos comunicamos con el reumatólogo para que haga modificaciones en este medicamento para disminuir la progresión de daño en la mácula a consecuencia de esto. Y acá hay otra pregunta, ¿en qué se diferencia con las cataratas? Las cataratas es algo mucho más frecuente. Básicamente todos vamos a tener cataratas en algún momento de la vida. Alrededor de los 60 años la mayoría de personas ya van a tener algún grado de cataratas. Y esta es una enfermedad en la cual un lente natural que nosotros tenemos dentro del ojo se va a empezar a opacificar. Por ende, vamos a tener una visión más opaca en general, no solo en la parte central como es en la degeneración macular, sino una visión total más opaca con el tiempo. Vamos a tener la necesidad de más iluminación para poder ver de noche, por ejemplo. Y esta es una enfermedad que es incluso más frecuente que la degeneración macular, genera más ceguera en el mundo, pero afortunadamente es una ceguera reversible. Cuando uno opera la catarata, la visión se recupera al 100%. Entonces, no tiene realmente nada que ver con la degeneración macular. Es más, muchas veces los pacientes con degeneración macular tienen también catarata. Y esa se trata para permitir que el paciente tenga la mejor capacidad visual posible. Y el manejo es quirúrgico, es una cirugía que con la tecnología que hemos ido obteniendo con los años, se ha vuelto una cirugía muy segura y en la cual el paciente prácticamente de manera inmediata, al día siguiente el paciente ya está viendo, ¿no? Acá hay otra pregunta, ¿me puedo operar de catarata si tengo problemas en la mácula? Así es. Acordemos que la mácula va a afectar la zona central de visión, pero la catarata va a afectar todo nuestro campo de visión. Entonces, si yo tengo degeneración macular y nunca me opero la catarata y dejo que siga avanzando, voy a sí llegar a una ceguera total. Voy a tener más dificultad para moverme, para la movilización, para la deambulación, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, si yo considero que esa catarata ya es suficiente y está en un estadio en el cual ya está generando un deterioro en el campo de visión periférica o incluso en el campo de visión central, sí se recomienda operar para que el paciente pueda estar en con la mejor capacidad visual posible. Acá hay otra pregunta. Tengo un derrame de humor vítreo. ¿Cómo puedo tratarlo? El derrame de humor vítreo, si se refiere a un derrame sanguíneo, normalmente el humor vítreo es el gel que tenemos dentro del ojo.
Esto, dentro de este gel o en este gel puede haber un sangrado, que se le dice comúnmente un derrame, y cuando esto ocurre hay que ver cuál es la causa. Lo más frecuente es en un paciente diabético, que típicamente crecen vasos sanguíneos anormales sobre la retina, que son vasos sanguíneos muy frágiles que se rompen con algún movimiento, sangran y generan ese derrame vítreo. Otras posibles causas es que el mismo gel, el mismo vitrio, se haya separado de la retina de manera natural, que eso siempre va a ocurrir en en el momento de la vida, y a la hora que se separa puede generar algún jalón en la retina y romper un vaso sanguíneo que genere ese sangrado, y va a depender del grado del sangrado que tenga el paciente para ver si lo mantenemos en vigilancia para que se reabsorba este sangrado, o si es muy denso, muy masivo, se hace una cirugía para aspirar ese sangrado y que el paciente pueda recuperar la visión inmediatamente luego de la cirugía. Es muy importante hacer una evaluación inmediatamente al ocurrir esto, porque si nosotros vemos que el sangrado es bastante denso y no nos permite evaluar la retina, hacer una ecografía para descartar que no haya un desprendimiento de retina asociado a este derrame, que sí sería una emergencia, por lo cual hay que entrar inmediatamente a operar, quitar el sangrado y pegar la retina. Si vemos que con la ecografía la retina se mantiene bien, el sangrado no es muy denso, podemos mantenerlo en vigilancia para ir, si vemos una progresión en el tiempo que se empieza a reabsorber, en buena hora. Si vemos que con el tiempo no se reabsorbe y sigue muy denso y el paciente no ve nada, obviamente entramos a operarlo para limpiarlo antes. Acá tenemos otra pregunta. Si me pongo las inyecciones, ¿igual necesito vitaminas? Así es. Un paciente, en este caso es muy importante evaluar bien al paciente, porque no todos los tipos de degeneración húmeda o no todos los tipos de esta enfermedad húmeda se deben a la degeneración. Hay unas enfermedades muy particulares que no necesitan vitaminas, pero presentan esta forma húmeda de la enfermedad que va a necesitar inyecciones, pero no vitaminas. Entonces es muy importante tener un control oftalmológico con un retinólogo para que evalúe si es por degeneración macular o si es por otra enfermedad. Acá hay otra pregunta. Doctor, mi mamá de 84 años tiene mácula seca. ¿Qué multivitamínicos debe tomar? Ella es diabética e hipertensa. Ella debe tomar cualquier multivitamínico que contenga principalmente luteína a dosis mayores de 10 miligramos y de preferencia acompañados también de los otros componentes como es la vitamina C, vitamina E, cobre, zinc y zeaxantina. Esos son, digamos, los componentes que han demostrado en los estudios más sólidos que van a ayudar a enlentecer la enfermedad. Acá hay otra pregunta. ¿Se puede recuperar la mácula cuando se tuvo un edema por oclusión, por obstrucción de la arteria? Esta es otra enfermedad, no tiene nada que ver con la degeneración macular, pero cuando hay un infarto de la retina, que es esta oclusión de la arteria, lo que ocurre es de que se tapona la arteria principal o una rama de esta, y cuando afecta la mácula, si la oclusión ha pasado las 24 horas, mientras más tiempo haya pasado, mayores son las secuelas que va a generar. Cuando es una oclusión permanente, lamentablemente no hay mucho que podamos hacer. Incluso cuando esto ocurre, si el paciente no viene las primeras 12, 10, 6 horas, 4 horas, ya no hay mucho que podamos hacer y el pronóstico es malo. Aún así, cuando el paciente llega una hora después de haber presentado una oclusión de arteria y nosotros la tenemos presente, hay algunas maniobras que podemos hacer para ayudar a generar una reperfusión en en la retina, pero la mayoría de veces no son efectivas, por lo cual es una enfermedad que lamentablemente no tiene un buen pronóstico. Eh, Acá hay otra pregunta. Para proteger la mácula en verano, ¿se aconseja usar lentes oscuros? Así es, uno de los factores de riesgo es la radiación del sol, no solo por la mácula, sino porque aumenta el riesgo de catarata, aumenta el riesgo de carnosidad, que se llama pterigion. Entonces es muy importante que cuando nosotros nos compremos unos lentes de sol oscuros, estemos seguros de que estos lentes tienen protección UV. Es muy importante ir a ópticas de confianza
para saber que estos lentes tienen la protección UV. Hay unas pruebas que le hacen ahí mismo para poder estar seguros de que tienen protección UV, ¿no? Y tenemos otra pregunta. Doctor, ¿el ojo seco induce a degeneración macular? No, felizmente no. El ojo seco es algo que vemos todos los días, es muy frecuente, pero no tiene absolutamente nada que ver con la degeneración macular. Es un tema netamente de la superficie del ojo, con diferentes posibles causas que hay que determinar. Hay ojos secos evaporativos, ojos secos por deficiencia de cantidad de lágrima, ojos secos por alteraciones en la superficie del ojo, y es por eso que no es simplemente echarnos una gota lubricante, es importante ir al oftalmólogo y ver cuál es la causa del ojo seco y ver el tratamiento específico que se necesita para controlarlo. Ok, esta fue la última pregunta. Eh, muchas gracias a todos por participar de esta consulta en vivo. Y nada, quiero invitarlos a todos a que pasen por una consulta oftalmológica. Es muy importante tener controles por lo menos una vez al año, ir viendo como les digo, hay muchas enfermedades, no solo es esta degeneración macular, sino hay otras enfermedades que puedan generar daños irreversibles en nuestra visión, que la única forma de detectarlos es con un tamizaje yendo a una consulta oftalmológica y haciendo un examen completo. Muchas gracias a todos, bienvenidos y estamos a sus órdenes.